Bienvenidos amigos a su programa favorito, Red de Bendición. Señores, hoy nos acompaña la psicóloga Yenice Pérez. Yenice Pérez. Así Yo casi es. te cambié el apellido en la mente, pero sí, Yenice Pérez. Y hoy Yenice nos trae una guía interesante para los padres que tal vez entienden que están criando mal. Y vamos a ver cómo fomentar, ¿verdad? Basado en la experiencia que tienes, el tema de la crianza. Feliz año nuevo, de por cierto. ¡Feliz año nuevo! Todavía para esta fecha la gente lo sigue diciendo. Todavía. Mientras dure enero. Sí, porque cuando uno no se ve y todo eso, pero ¿cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Mira, ese tema, el tema de la crianza, es un tema muy controversial. Porque es como la frase que yo a veces uso. Hay padres que son luz en la iglesia, son luz en el trabajo, son luz en la calle, pero en su casa son una completa tiniebla. Entonces, ¿cómo es posible que si somos padres que creemos en lo que dice la Biblia y que somos cristianos, no damos un buen testimonio a estas criaturas que son nuestros hijos? Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Yo encontré 5 puntos en una guía y yo quisiera como que tú me ayudes a ver qué tan correcto es eso y qué de eso nosotros podemos aplicar. Bien. El primer punto dice que los padres deben de fomentar una relación con Dios a sus niños y también ellos mismos. Claro. Mira, nadie puede dar lo que no tiene. Ok. Y el primer ministerio de nosotros es en nuestras casas. Ok. Y además de eso, los frutos del Espíritu dicen que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y por ahí sigue. ¿Tú la pusiste difícil ahí hoy? ¿La puse difícil? Sí, porque tú me estás diciendo que una buena crianza va seguida de los frutos del Espíritu. Es así, total. Y los frutos del Espíritu se manifiestan, no de la carne, sino obviamente son los frutos del Espíritu. Tú lo vas a manifestar automáticamente. Exactamente. O sea, nadie puede, como yo empecé, o sea, nadie puede dar lo que no tiene. Para yo poder dar, tengo que tener. Y para poder tener, tengo que llenarme de eso. ¿Y cómo me lleno? A través de la palabra de Dios. Primero yo tengo que tener un tiempo con Dios cada día para poder lidiar entonces con las cosas cotidianas. Y dentro de esas cosas cotidianas está la crianza. Cuando es así, las cosas se llevan más fácil. ¿Cómo entonces? Espérate, porque cuando tú me dices eso, poniendo un caso hipotético, tenemos a un padre que va a la iglesia, lee su Biblia, dirige en la iglesia, está presente, todo lo que hacen en la iglesia es con respecto a Dios, no así en la casa. ¿Cómo entonces eso afecta a un niño que se sienta en un banco y ve a un padre que se para a dirigir, coge un micrófono, le dice a los hermanos, Dios te bendiga, bendiciones para todo, pero en la casa es chapete y maldiciones? ¿Qué tanto puede afectar eso a un niño? Afecta tanto que cuando crecen son personas que niegan la fe. Así de sencillo. Vemos muchos hijos de líderes que hoy en día no están. Y uno se sorprende. Dice, pero ¿cómo va a ser hijo de fulano? Que era el dirigente de la iglesia. Pero es por eso, primero tenemos que ganarnos a los de adentro. O sea, nuestro primer ministerio, para quien nosotros tenemos que primero ser pastor, por así decirlo, es para nuestros hijos, es en nuestra casa. Entonces, ese es un evangelio real, es un evangelio auténtico. Cuando primero predicamos en nuestro hogar, porque ese es nuestro primer ministerio. Eso va mucho con el punto número 2, que es el tema de modelar una vida cristiana. No apariencias. Y entonces ese punto explica que para nosotros como padres que somos cristianos tenemos que vivir lo que predicamos. O sea, lo que yo diga con mi boca, yo debo de vivirlo. Y entonces eso, a veces vemos niños ya, personas adultas que arrastran heridas de su niñez, producto de que no hubo un buen manejo. Porque, por ejemplo, hay niños que, como yo conozco ya, una persona adulta, que son marcadas por la pela que le dieron. Hasta ahora, hasta la fecha,
35 años después, no, porque tú me dabas mucha pela, porque me dabas mucho golpe. Esta es la fecha que todavía reclaman. Entonces, ¿cómo un padre, siendo cristiano, en esta actualidad, pudiera corregir a su niño sin caer en una situación que marque al niño? Sin caer en el maltrato. Exacto. Lo primero es que tenemos que, porque la Biblia también habla mucho de la ciencia, o sea, no solamente es Biblia, no solamente es lo espiritual, también tenemos que tener un equilibrio con lo que es la ciencia. Y me refiero a esto diciéndote que nosotros tenemos que conocer cómo es ese niño, cómo es su desarrollo y cuáles son las necesidades que trae cada etapa. Ok. Porque un niño con ciertas necesidades no suplidas, dígase emocional, pero también física, si tiene cualquier situación, no va a comportarse de la mejor manera. Okay. Entonces, yo tengo que conocer eso como padre para poder proveerle lo que él necesita y entonces poder tener ese equilibrio, ¿verdad? Sí, dice que los padres con su vida diaria deben de, yendo de la mano con eso que tú dices, que los padres con su vida diaria deben de dar un ejemplo. Y yo diría que un ejemplo de 360. Porque nosotros promovemos un estilo de vida saludable, ¿no? Promovemos el ejercicio, una buena una dieta sana, un sinnúmero de factores que impulsan, pero hay padres que realmente no cumplen nada de eso. Y a veces cuando llega el momento como de actuar, es ya muy tarde. Ya el niño toma sus propias decisiones, ya no es un niño, ya es un adulto. Ya llega un punto donde decide actuar con su vida a su manera y como que ya los consejos no valen. Hemos visto situaciones que ya están completamente grandes y hasta se alejan de la iglesia. Claro. Porque algo, yo escuché esta frase que decía que un avión se mueve unos grados y eso cambia por completo el destino del vuelo. Puede alejarse kilómetros y kilómetros de distancia de donde iba a aterrizar, simplemente porque se movió un grado. Wow. Puede pasar, puede ser que una cosa pequeñita así haga que una persona se desvíe en gran manera así, de esa forma. Claro que sí. Mira, ese ejemplo que tú traes está excelente, porque justamente los 3 primeros años de una persona son lo más importante en la vida de esa persona. Okay. Entonces, y luego hasta los 7, que Sí. es donde ya queda formado el carácter de esa persona. Entonces, yo creo que esos son los años en el que nosotros como padres debemos de tener mayor cuidado en cuanto a los hijos y la crianza, teniendo en cuenta que los niños son como esponja. Y no es solamente lo que nosotros le digamos, incluso eso no es tan importante, es lo que ellos vean. Lo que ellos están viendo de ti es mucho más importante que lo que tú le estás diciendo. Los niños están absorbiendo, tal cual como esponja, todo de ti, todo de su ambiente. Por eso es tan importante que cuidemos esos primeros años, en todo el sentido de la palabra. Debemos de cuidar. Tú dices que el mayor consejo para esos primeros años es de hacer. Sí, decir tiene su peso, pero es más hacer. Claro. Si yo quiero que el niño ore, yo debo orar. Si yo quiero que él trate a su hermanita o a su hermanito bien, pues yo debo también de hablarle bien a él. Si a quiero la que mamá, lea, también debo de... Exacto. Exactamente. Si quiero que lea, debo darle ejemplo de lectura. Porque nosotros no pasamos el tiempo en el celular. Eso es lo que... Eso es lo que él va a querer hacer también. Mira, hay un punto, que es el tercer punto, que va mucho de la mano con eso. El tema de inculcar valores y principios bíblicos, que va de la mano a la honestidad, el tema de la sabiduría, el tema del amor, todos esos principios que nosotros conocemos como bíblicos, pero que ahora que tú me dices eso, yo lo veo más allá. Porque la Biblia habla mucho de hacer y de amar. Dice que si tú no amas a tu prójimo, tú no tienes amor, porque Dios es amor. Pero entonces es algo para los niños, es algo físico. El tema me imagino que va de la mano el tema del cariño, el trato, de mostrarle afecto. Claro. Pero hay padres cristianos que no dan afecto a sus hijos. Y mira, que de las necesidades básicas que tiene un niño no solamente está la alimentación.
una de las necesidades básicas que tiene el ser humano es también la muestra de afecto. Eso es tan importante como la alimentación para un niño. Wow. O sea que, ¿cómo es posible que yo predico del amor y no le doy al niño el amor que necesita? Eso es chocante porque no sé si te ha tocado en los talleres que tú has tenido, que te ha tocado ayudar a una persona a sanar esa llaga, esa herida abierta que tiene por mucho tiempo y que ahora entendió que ya es momento de soltar, es momento de sanar, es momento de que entienda que eso pasó y que la vida sigue. Porque a veces hay personas que se quedan ahí y no salen de ese círculo y se crea como un mal de odio dentro, como que viven odiando a esa persona, ese resentimiento. Raíz de amargura, que habla Sí, la Biblia. Sí. Sí, lo primero es reconocer. Para tú poder cambiar, lo primero es tú poder reconocer que hay algo que no está funcionando. El poder conocer nuestra historia, no para acusar a nuestros padres, no para guardarles rencor, pero sí es importante reconocer las cosas que hicieron, que no funcionaron, que nos dañaron. Es importante reconocerlas para poder, y también admitir, ¿verdad? Para poder entonces sanar. Y con la sanación entonces está el crecimiento. Pero es un paso, que a esos pasos hay que agotarlo. Sí. El punto siguiente nos habla acerca de la corrección. ¿Cómo un padre puede corregir y que el niño crezca en el proceso? Porque a veces dicen, corrígelo, 2 chuchazos, dale, y le dan 2 chuchazos. Pero dentro de tu expertise, ¿cómo un padre puede corregir y el niño puede crecer al mismo tiempo? Mira, es muy fácil. Yo creo que la manera más fácil de corregir a un niño es dándole una pela. Y la mayoría opta por esa opción porque es la más fácil. La otra opción es más difícil porque conlleva el tú hacer una introspección de ti, el tú revisarte. Oh, yo me tengo que revisar. Pero fue el niño que hizo la malcriadeza. El tú como padre revisarte y reconocer si eres humilde y además tener paciencia. Son muchas cosas, por eso que tú dices que es difícil. Son muchas cosas, es más difícil. La otra yo voy a coger la correa y le voy a dar 2 fuetazos. A los hijos de Israel se les repetía la palabra de Dios. ¿Cuándo? ¿En la mañana? Ajá, en la tarde y la mañana como la tardecita y ya la nochecita. Exactamente, o sea, se les repetía constantemente. Nosotros le decimos una cosa a un niño hoy y ya mañana cuando comete una falta, acuérdate, ya estamos impacientes porque ese niño no hizo lo que le dijimos. Pero ya la Biblia nos ha dado instrucciones de cómo el niño aprende. Es con la repetición. Y ya la Biblia también nos ha exhortado a ser pacientes, pero la Biblia también nos dijo que esos son uno de los frutos del Espíritu. Qué difícil. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros comparamos nuestra vida como padre y la vida y Dios como nuestro Padre, ¿cuántas veces nosotros fallamos? Y cómo Dios no perdona. ¿Era que no lo sabíamos? Bueno, pues ahí estaba la palabra de Dios en la Biblia y nosotros la leímos y sabíamos que era lo que teníamos que hacer y como quiera fallamos y nos equivocamos. Y Dios no dio un latigazo por eso. No. Tuvimos consecuencias, claro que sí. Y los niños deben tener consecuencias también cuando hacen algo malo. Explícame esa parte ahí, porque yo todavía tengo en la cabeza de que las consecuencias pueden ser un chuchazo. La consecuencia y el castigo son 2 cosas muy diferentes. Aclara ahí. Sí, porque el castigo va... Para seguir saliendo del extremo. Exacto. El castigo es como a la persona. Y la consecuencia es el resultado de esa acción que tú cometiste. Vamos a ampliar esa parte. Por ejemplo. Sí, gracias. Eso te iba a decir. Sí. Dale. Tú botaste una agua en el piso. La consecuencia es que tú la debes secar. Porque fuiste tú que la botaste. Tú rayaste una pared. Ya yo te había dicho, mira, papi, ahí no se dibuja. Mira, ese espacio que yo te pinté en tu habitación, ahí tú puedes dibujar. O en este cuaderno, en esta mesita, o donde sea. Pero él simplemente dibujó donde no debía dibujar. Sí, pero oye, ¿qué es lo que sucede? Eso de que te pongo un espacio aquí para que coloree y que lo haga aquí. Eso es lo que evoca es darle un chuchazo. Porque si yo le dije a él o a ella que era ahí y lo hacen aquí, ellos saben que no deben hacerlo ahí. Exacto. Entonces te decía de la diferencia entre el castigo y la consecuencia.
el niño dibujó donde no debía dibujar. Ujú. Y la consecuencia es que entonces él tiene que lavar esa pared, Ok, ¿verdad? ok. Esa es la El castigo consecuencia. sería Lava... darle, ¿verdad? Sería darle Ajá. a él. Entonces no es a la acción, no es a la acción de lo que él hizo, sino a su persona. Ok. El castigo va a la Va persona directamente a la persona. y la consecuencia va a Y la la acción. consecuencia va a la acción. Entonces la consecuencia te enseña. El castigo te acusa Oh. y te daña. Gracias por la diferencia, porque también te iba a preguntar cuál es la diferencia entre el castigo y la consecuencia. Claro. Sí, eso. Gracias por aclarar el punto, porque ahora tenemos como un poquito, tenemos el tema de la corrección y de la crianza como un poquito más amplio. El ejemplo que tú acabas de plantear es excelente, porque muchas veces nosotros los padres entendemos que existe una sola forma de corrección y es castigando. Uh-huh. No existe otra forma. Pero vemos que sí, estableciendo consecuencias a las acciones, podemos corregir, ¿verdad? Uh-huh. Ir corrigiendo. No va a pasar una sola vez que lo se va a corregir, porque tal vez le guste rayar mucho las paredes, pero va a lavar muchas paredes. Exacto, exacto. Y eso lo va a motivar, lo va a enseñar a que tiene que ser responsable. Ok. Y ya, como él no va a querer estar lavando paredes, entonces No la va a rayar. no la va a rayar, no la va a rayar. Usted regó su juguete, bueno, pues usted lo recoge. Ya cerramos. Pues, yo te iba a hablar del tema de la disciplina con el tema del amor y la gracia, pero ahí ampliaste también un Uh-huh. poquito eso. Y yo entiendo que si Dios me corrige a mí con amor, yo debería también de corregir También. con amor, ¿verdad? Claro, porque Dios vino a darnos ejemplo de cómo teníamos que ser. Sí. Eh, Viendo aquí el último punto, habla acerca de fomentar en la crianza el tema de la comunión, el tema del servicio. Yo entiendo que eso va mucho de la mano con compartir, con que el niño se desprenda de las cosas, pero caemos a un punto que ya lo tocamos, que es que esto viene de nosotros. Si yo quiero que el niño dé un zapato que no Uh-huh. le sirve, yo tengo que enseñarle. Yo, mire, este zapato no me sirve, se lo voy a dar a fulano. O esta camisa, mira, mi niño, esta camisa o mi niño, esta camisa no me sirve, se la voy a regalar a fulano. Para cuando le toque a él, entienda de por qué, porque los niños tienden a ser egoístas. Claro. Y más cuando tú le... ¿Dónde están las cosas que tanto se apegan? Uh-huh. Y este punto habla sobre eso. ¿Cómo nosotros o qué herramienta pudiéramos utilizar para fomentar dentro de la crianza ese tema de que el niño se identifique, pueda compartir con otros, que sea algún objeto que ya él no va a utilizar y está en condiciones, se lo puede dar a otro, sin que eso afecte al niño, porque lo puede afectar? Claro que sí. Es como veníamos hablando, lo primero es dar el ejemplo. El niño siempre quiere ser como papá, quiere ser como mamá. Sí. Y si ve que tú lo estás haciendo, él también lo va a querer hacer. Otra manera es que, por ejemplo, nosotros a veces damos lecciones, le hablamos de cosas que queremos que los niños aprendan, pero a veces la manera en que lo hacemos no es muy atractiva. Entonces, quizás si cambiamos esa manera de enseñar, siendo un poquito más dramático, siendo un poquito más creativo, eso le puede llamar la atención más y marcarlo. Y entonces ellos llevarse ese conocimiento, ¿verdad? Okay. Impresionar, por así decir, su mente con una manera diferente, creativa, de aprender, Sí. de explicarle cualquier... Eso es interesante. O sea, que no seamos de que seco. Exacto. De que venga, esto es lo que te toca, no. Sino dinamizarlo, hacerlo bonito, hasta contarle una historia. Mira, había un niño que le faltaba esto. Eso es importante. Y apareció fulanito. Yo entiendo, sí, esa parte es muy bonita. Señores, hemos llegado ya al cierre de este segmento, que es así bien, bien picadito. Hemos visto muchos aspectos importantes de la crianza, de cómo cambiar un poco la mente. Y quisiera concluir con esta pregunta. ¿Cuáles son los tabú que existen actualmente con respecto a la crianza y cómo tú los puedes atacar? Mira, hoy en día se habla mucho de la generación de cristal. Oh, sí, bastante. Y se lo acuñan a que, ay, ahora no se le puede decir nada, ahora no se le puede dar a los niños. Y yo quiero que analicemos lo siguiente. Más que es que no se le puede decir nada, no se le puede dar.
es el tiempo que le estamos dedicando como padres. Hoy en día también estamos muy ocupados haciendo una que otra cosa y lo que menos tenemos es tiempo para nuestros hijos. Lo que menos tenemos es tiempo para hacer un devocional con ellos cuando nos levantamos. Al acostarnos también. Tenemos poco tiempo para leer la Biblia con ellos. Estamos orando por ellos, por algún comportamiento que ellos estén presentando. Estamos orando por eso, se lo estamos presentando a Dios. Estamos, como te decía, conectando con ese niño, pasando tiempo de calidad. Entonces, ¿qué tal si pensamos en esos puntos que yo acabo de mencionar? A ver si la cosa mejoran, si empezamos a aplicar el pasar tiempo con ellos, el conectar con ellos, el presentárselo a Dios, el exponerlos a la palabra de Dios, el darle un ejemplo de cómo tratar a los demás, de darle un ejemplo en todo el sentido de la palabra. Yo creo que la cosa cambiaría mucho. ¿Qué recomendación tú le das ya para finalizar a los padres con respecto a la lectura del libro Conducción del Niño? O sea, ¿qué ejemplo tú le puedes dar de ahí para que ellos le saquen provecho? Mira, el mejor ejemplo es el mío. El libro La Conducción del Niño marcó un antes y un después en mi vida. Llegó a mi vida cuando yo me sentía totalmente frustrada como madre. Y creo que realmente deberíamos de leerlo, no solamente cuando ya que somos padres, sino desde antes, incluso desde antes de casarnos, porque eso nos da hasta una luz de qué persona nosotros deberíamos de elegir como nuestro compañero, porque eso va a aportar. Está profundo eso va a aportar mucho la pareja que tú elijas en cuanto a la crianza, porque es la persona que te va a animar o te va a desanimar. Entonces, se supone que deben estar, perdón, de acuerdo. Es un elemento muy importante, porque si están en desacuerdo, las cosas no van a marchar bien. El niño va a ver ese desacuerdo y por ahí va a empezar exactamente. Entonces, la conducción del niño realmente es una joya que yo recomiendo 100% para todos. La primera vez que yo vi a alguien leyendo ese libro, me tocó ir a un hospital y yo vi a una señora que iba a dar a luz y yo la vi leyendo el libro. Yo no entendía por qué ella lo estaba leyendo en ese momento. Después que me puse a leer varios capítulos, entendí la razón del tema de la crianza. Tú sabes que lo que pasa con conducción del niño, que el conducción del niño pone la vara alta. O sea, en el sentido de que los estándares que te está poniendo la conducción del niño, obviamente si te lleva de los consejos, excelente. Pero a la persona se le hacen tan difícil a veces. Por eso te lo digo, como la vida que vivimos ahora, si fuera la vida que debiéramos vivir en el sentido de que estamos en el campo, que estamos más tranquilos, todo eso, hay muchos elementos que se pueden dar con más facilidad, pero ahora mismo, ¿cómo hacer? O sea, no quisiera ponerlo como que no se puede, pero al poner la vara alta, a veces nosotros nos ocupamos tanto que vemos como que es imposible hacerlo. Lo que pasa es que, mira, lo mejor que le puede pasar a una persona es vivir con un propósito en su vida. El que no tiene un propósito fácilmente cae en una depresión. Es una persona que se deprime mucho porque la vida no tiene mucho sentido sin un propósito, sin una meta. Y yo creo que para una madre comprometida, que ha entendido la responsabilidad que es ser madre, no hay algo más importante que hacer eso, o sea, esa encomienda que Dios te puso, hacerla lo mejor que tú puedas. Y eso te va a llevar, es tan difícil porque eso te va a llevar a tú negarte a ti mismo. Por ejemplo, en mi caso, yo cambié de Santo Domingo, me fui a una provincia. Y esa decisión fue motivada más por eso, porque yo quería estar en un lugar más tranquilo, donde yo tuviera menos estrés y quizás yo no estoy tanto tiempo como quisiera con mis hijos, pero ahora puedo dedicarle más tiempo. Eso es importante. Ahora estoy menos estresada, o sea, emocionalmente estoy mejor. Y si mamá está mejor, los niños también van a estar mejor. Sí, una mamá menos irritada. Entonces, exactamente. Entonces, poco a poco uno va haciendo arreglo
Y dentro de su realidad, uno se acerca lo más que puede al propósito que Dios tiene contigo como madre. Qué bueno, qué bueno. Señores, hemos llegado a la parte final. Jenice, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, yo estoy en Instagram como Jenice Pérez Psicóloga, en Facebook como Te Lo Digo, y mi número de WhatsApp es 849-873-4420. Bueno, señores, hemos llegado al cierre, hemos llegado a la parte final. Le damos las gracias a Jenice. Jenice, muchas gracias por haber aceptado. Nos vemos luego, señores, en otro episodio. Tal vez Jenice dé más adelante otra vueltica por aquí, hablándonos un poquito más de estos temas y manteniéndonos actualizados también. Así que, señores, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.